Hola a todas y todos. El video de hoy va a tratar sobre una aplicación biológica en el tema en particular que estamos viendo en este momento, que es el tema de límites, y este tema va a tratar sobre fractales. Fractales viene del latín fractus, que significa fragmentado o quebrado. Como pueden ver, esto se representa muy bien en las imágenes de la derecha. Estas imágenes son casos de fractales. Ahorita vamos a ver otros tipos de casos de fractales en la naturaleza. Y pues antes de entrar directamente a definirles qué es un fractal, vamos a regresarnos un poquito a cuestiones matemáticas que ustedes ya conocen para que de esta manera quede más claro la motivación de por qué surgen los fractales y para qué sirven. Entonces, regresémonos un poco a la secundaria y a la prepa. Ustedes vieron cómo calcular el área, el perímetro, el volumen de diferentes figuras geométricas. Estas figuras geométricas son figuras que son muy bien conocidas, que están muy bien estudiadas y que ya contamos con ecuaciones que podemos usar directamente para evaluar estos parámetros, ¿no? El perímetro, área y volumen. Entonces, basta con que nosotros sepamos de cuánto miden los lados de estas figuras para que podamos calcular estas ecuaciones. Ahora, fíjense que realmente hay pocos objetos en la naturaleza, en la vida real, que siguen estas formas, ¿no? O sea, sí tenemos objetos que siguen estas formas. Por ejemplo, una manzana, pues puede ser aproximadamente una esfera, o un vaso de agua puede ser aproximadamente un cilindro. Y así podemos ir comparando algunos objetos que sí tienen formas similares a estas figuras. Sin embargo, pues no todos los objetos vamos a poder aproximarlos con estas. Entonces, vamos a ver un caso en particular. Este es un brócoli de tipo romanesco. Si nosotros quisiéramos medir su dimensión, su área, su volumen, pues lo que podríamos hacer con lo que nosotros conocemos es compararla quizás con un cono. Tal vez esa sea la figura que más se parece a este brócoli. Sin embargo, fíjense que si nosotros calculamos el volumen de ese cono con las dimensiones de este brócoli, pues hay un montón de información que nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo de entrada, pues cada una de estas montañitas. Estas montañitas pues no van a ir incluidas en el cálculo de este volumen. Además, no solo nos vamos a perder estos montecitos, sino que además, como pueden ver, cada uno de estos montecitos tiene un montón de montecitos más chiquitos todavía. Entonces, todos esos montecitos pues no los estamos contando. Entonces, realmente nos estamos perdiendo un montón de información y pues aproximar el volumen con esta figura pues es una aproximación, pero es una aproximación mala. Ok, bueno, habiendo definido esto, pues vamos a regresar otra vez al tema de fractales y vamos a empezar ahora sí a definirlos, pero primero desde el punto de vista de qué es un fractal matemático y luego nos vamos a ir a las aplicaciones en la naturaleza. Entonces, un fractal es un objeto geométrico que se repite a diferentes escalas. Esto que están viendo en esta imagen es una característica muy común de los fractales, de las más importantes, y se llama autosimilitud. ¿Y a qué se refiere esta autosimilitud? Pues básicamente a que nosotros tenemos un patrón general y ese patrón, cuando nosotros vamos haciendo zoom a la imagen, se repite y se repite y se repite una y otra vez. Entonces, eso sería autosimilitud, es una de las primeras características de los fractales. Otra característica es que estas repeticiones son infinitas en los fractales matemáticos. Y finalmente, otra característica sería que la dimensión de los fractales no va a ser un número entero. Fíjense en las figuras que nosotros veíamos, en las figuras comunes, pues si nosotros tenemos una línea, esa línea vive en una dimensión de 1. Si tenemos una figura como un círculo o un triángulo de este tipo, estas figuras viven en la dimensión 2, ¿no? En la 2D. Y si tenemos figuras que ya representan volúmenes o nosotros mismos que vivimos en el espacio, pues vivimos en 3 dimensiones.
Entonces los fractales no viven ni en 1D, ni en 2D, ni en 3D. Ellos viven en un espacio de coeficientes de coeficientes no enteros, sino más bien fraccionarios. Entonces vamos a ver cómo construimos un fractal como este. Este fractal se conoce como el copo de Koch. ¿Cómo se construye? Pues es un proceso matemático y computacional. Entonces empezamos nosotros con una regla. Tenemos una línea completa. Esa línea la dividimos entre 3. Nos tomamos el pedazo de en medio, lo quitamos y construimos un triángulo ahí. Entonces, como yo les decía, esto de tener un fractal y como el patrón se repite, pues lo que vamos a hacer es repetir esta regla que ocupamos en este caso. Entonces, cada uno de los segmentos que yo tengo ahora lo voy a dividir entre 3, el de en medio lo voy a quitar y voy a trazar un triangulito. ¿Ok? Entonces, el de en medio lo divido entre 3, quito el de en medio, triangulito. Este segmento también. Divido entre 3, quito el de en medio, triángulo. Y lo mismo para cada uno de los segmentos. Entonces, en mi segunda iteración, lo que obtendría sería esta figura. Pero quedamos que los fractales van repitiendo sus patrones y además lo hacen de manera infinita. Entonces, cada vez que yo obtenga un segmento nuevo, lo voy a dividir entre 3, lo voy a quitar el de en medio y voy a trazar el triangulito. En el siguiente segmento otra vez, en el siguiente segmento otra vez y así en cada uno de los segmentos. Entonces llego a esta figura, sería mi tercera iteración. Quedamos que son infinitos, entonces yo voy a realizar este proceso de manera infinita y voy obteniendo, cada vez que lo aplico, voy obteniendo una nueva iteración y una nueva iteración. Me voy hasta el infinito y lo que obtengo es esto, una figura matemática, un objeto matemático, geométrico, que no es una figura básica, que no tiene una dimensión que nosotros conocemos, con las que hemos trabajado y que además es infinito, ¿no? Yo siempre que vaya haciendo zoom en esta figura, siempre voy a tener este patrón que se repite y se repite y se repite. Este es uno de los fractales matemáticos más conocidos, pero no es el único. Vamos a ver en esta presentación únicamente 2. El siguiente sería el triángulo de Sierpinski. ¿Y cómo lo construyo? Pues va a ser algo similar a lo anterior. Yo empiezo con un rectángulo, un triángulo equilátero, y a ese triángulo le voy a marcar la mitad en cada uno de sus lados. La marco la mitad, este lado la mitad y este lado la mitad. Entonces con esos fragmentos que yo marqué, voy a construir un triángulo interno. Lo construyo y lo quito. Entonces me queda esta figura. Ahora con cada uno de los triángulos que sí me quedé, voy a hacer el mismo proceso. La mitad, la mitad, la mitad. Trazo triángulo, lo quito. En ese otra vez. Mitad, 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 triángulo, lo quito. Y aquí también. Me queda con esta figura. Y pues este proceso lo vamos a seguir aplicando, o sea, vamos a seguir iterando con la misma regla que empezamos y vamos a ir construyendo una figura. Al final, cuando ustedes hagan este proceso de manera infinita, pues les queda algo así. Empiezan con un triángulo que otra vez, cuando van haciendo zoom, ese triángulo va repitiéndose esa misma estructura y se repite y se repite y se repite de manera infinita. ¿Ok? Entonces quedamos que esto es un fractal desde el punto de vista matemático. Son fractales que nosotros construimos a partir de reglas, pero algo muy interesante es que estos fractales además ocurren en la naturaleza y no ocurren una vez, sino que tenemos bastantes ejemplos de fractales que ocurren. Entonces, por ejemplo, tenemos fractales que se les conoce como de ramificación, como los árboles, como los rayos de luz, como las neuronas, conjuntos de neuronas, como glaciares o como ríos. Estos ejemplos siguen una geometría fractal y están en la naturaleza.
no solo lo tenemos en esos aspectos, sino que también los podemos encontrar en plantas. Ya hablamos del brócoli romanesco, pero además podemos tener otras plantas que siguen una geometría fractal. Por ejemplo, fíjense en la primera figura de la izquierda. Esta figura, pues ustedes si lo ven globalmente, lo que van a ver es un patrón de una planta, ¿no? Es como una hoja grande. Pero si ustedes arrancaran esta ramita, ¿qué va a pasar? Pues que esta ramita tiene exactamente la misma forma que la forma grande. ¿Y qué pasa si ustedes agarran una pequeña ramita de esa planta y otra vez, ¿no? Esa pequeña ramita va a tener la estructura grande de la planta. Entonces, esta planta está cumpliendo esta propiedad de autosimilitud. Vamos ahora a pasar a otros ejemplos que son más aplicados, que tienen aplicaciones más directas y un poco más fáciles de ver. El corazón también sigue una geometría fractal, sin embargo, esta geometría fractal, como veíamos aquí, era algo que podíamos ver en la figura, ¿no? Esta autosimilitud está en la figura como tal, en su estructura. La fractalidad del corazón no va a venir en su estructura, no va a venir en su forma, sino que va a venir en la serie de tiempo, en la gráfica que genera las frecuencias cardíacas que tenemos nosotros. Entonces, acuérdense que el corazón está continuamente latiendo, el corazón no se detiene mientras uno esté vivo, ¿no? Entonces, continuamente nosotros estamos cambiando nuestra frecuencia de latido. Esa frecuencia de latido va a cambiar dependiendo de la actividad que estamos realizando. Si estamos realizando una actividad vigorosa, si estamos corriendo, pues el corazón va a latir más rápido. Si nosotros estamos descansando o acostados, pues ese corazón va a latir más lento porque no necesita tanta sangre el cuerpo para estar funcionando. Entonces al final esta frecuencia cardíaca va a ir cambiando con el tiempo y nosotros vamos a hacer una gráfica de cada valor en diferentes tiempos. Entonces vamos a obtener algo así. Esto se llama una serie de tiempo. Esta serie de tiempo es una serie de tiempo de las frecuencias del corazón, ¿no? De cómo está latiendo el corazón en cada momento. Pues fíjense que aquí hubo científicos que se pusieron a estudiar estas gráficas y lo que se dieron cuenta es que estudiaron un intervalo de esa gráfica. ¿Y qué creen que pasaba cuando le hacían zoom? Hacían zoom en un pedazo de esta gráfica y el patrón se repetía. Y otra vez a ese pedazo que les quedó volvían a hacer zoom y otra vez ese pedazo se repetía. Entonces quiere decir que esta serie es fractal, pero se llama fractal en el tiempo porque lo que estamos viendo es cómo cambia esto en el tiempo. Y algo muy interesante que se está estudiando actualmente es que esto tiene una posible aplicación para distinguir pacientes sanos de pacientes enfermos. ¿Por qué? Pues porque esta geometría fractal que les muestro aquí la tienen únicamente las personas sanas. Las personas enfermas tienen otro tipo de serie de tiempo, se llama una serie de tiempo aleatoria. Entonces, por ejemplo, personas que tienen fibrilación auricular, esta es una enfermedad del corazón que hace que el corazón lata como quiere, o sea, el corazón ya no responde al sistema nervioso autónomo, ya no depende de qué actividad que estamos haciendo, sino que late como se le ocurre, ¿no? Entonces, ese tipo de serie de tiempo que genera ese corazón enfermo se llama de tipo aleatorio. Entonces, se ve de esta manera. Y cuando nosotros vamos haciendo el zoom, ese patrón no se repite, entonces esta serie no es fractal. Entonces esto tiene una potencial aplicación para distinguir pacientes sanos de enfermos. Y esto no ocurre en el cuerpo únicamente en el corazón, también ocurre en la estructura de los pulmones. Como pueden ver aquí, la estructura de los alvéolos de los pulmones, pues es de tipo de ramificación, ¿no? Que hemos estado hablando de los fractales que tienen esa forma de ramificación. Pues la estructura de los alvéolos es una estructura fractal. Y además aquí ocurre algo muy interesante, que es que
este tipo de fractal se parece mucho a otro. Fíjense si yo invierto esta misma figura. Entonces, esta estructura que ustedes ven aquí de ramificación, ¿a qué les recuerda? Seguramente estarán pensando que se parece a un árbol, ¿no? Exactamente, esto se parece mucho a un árbol y lo que mencionan algunos científicos es muy interesante porque estas dos estructuras, a final de cuentas, se parecen mucho y no solo se parecen mucho, sino que tienen funciones similares. Entonces, mientras los pulmones nos sirven para respirar a los humanos y a los animales en general, pues los árboles también nos ayudan a respirar, ¿no? A todo el ecosistema. Realmente están realizando la misma función, pero en sentido opuesto, ¿no? Los animales inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono y las plantas, los árboles, pues lo realizan en el orden inverso, pero están realizando esa conversión dentro de sí y pues ambos necesitan una gran área superficial para funcionar bien. ¿Por qué? Pues porque continuamente están intercambiando estos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono, y para poder intercambiarlos, pues necesitan una gran área. Sin embargo, los pulmones no son demasiado grandes, ¿no? Y las plantas no necesariamente son grandes, pero esta estructura fractal está diseñada para que realmente en poco volumen, pues haya una gran área superficial. Entonces, este sería otro ejemplo de fractales en el cuerpo humano o en el cuerpo animal. Y pues estuvimos hablando de aplicaciones en personas enfermas y no enfermas. En este caso vamos a contestar cómo se ve el tejido pulmonar de un no fumador con respecto a un fumador. Entonces aquí como pueden ver, el no fumador pues mantiene su tejido pulmonar más con más estructura, tiene esa estructura fractal. Sin embargo, el del fumador, pues esta estructura fractal del tejido se va perdiendo, se va deteriorando, ¿no? Conforme es un fumador crónico, entonces él ya está perdiendo esa estructura fractal. Otros ejemplos en el cuerpo animal, pues en los ojos, aquí en la imagen pareciera que el fractal está en esta zona. Sin embargo, no se refiere a eso. Se está investigando el patrón con el que nosotros miramos las cosas y se dice que podría ser fractal. Eso está en investigación. Los vasos sanguíneos también tienen una estructura fractal y no solo eso, sino que además la manera en que fluye la sangre a través de ellos fluye con una estructura fractal. Entonces aquí viene otra aplicación muy interesante, pero que también es muy novedosa y que todavía no es una investigación terminada, sino que más bien está en el camino de investigación. Y de lo que trata es de que los médicos muchas veces tienen problemas con diagnosticar tumores pequeños. ¿Por qué? Pues porque a través de los métodos tradicionales de imagen, pues no siempre logramos ver estos tumores. A veces las radiografías, las tomografías o los ultrasonidos no nos dejan ver esos tumores que son muy pequeños o que están en lugares difíciles de encontrar. Entonces, lo que piensan los científicos es que si yo estudio el flujo de la sangre de una persona y ese flujo sigue una estructura fractal, entonces cuando yo tenga un tumor, aunque sea un tumor pequeño, ese tumor que está localizado en los vasos sanguíneos eh, obstruiría el flujo sanguíneo y al final entonces este flujo pues ya no sería fractal, ya podríamos ver algún, ¿cómo se llama? Disturbing, como algo que le está estorbando a ese flujo sanguíneo y pues entonces la estructura del flujo sanguíneo ya no va a ser la misma que de una persona sana que no tiene esa pequeña obstrucción. Entonces, pues como les recuerdo, esto es investigación muy reciente y tiene la mira, tiene el objetivo de poder diagnosticar pequeños tumores a través de la geometría fractal.
Otro ejemplo, y es el ejemplo final, es cómo se pierde la estructura fractal con la edad. Es decir, hemos visto casos de cómo se pierde la fractalidad en enfermedades, ¿no? Pero resulta que esto también ocurre con la edad. Entonces, en estas imágenes que tenemos aquí, estamos comparando un árbol dendrítico de un adulto joven con un adulto de 65 años. Y esto es lo que nos muestra este árbol, pues básicamente son las ramificaciones que surgen a partir de la neurona. Entonces, como pueden ver, un adulto joven tiene mayor ramificación, es una estructura fractal, y el adulto mayor de 65 años pues ya va perdiendo estas ramificaciones. Entonces, pues los fractales en el cuerpo humano existen en diferentes órganos, en diferentes estructuras, y se pierden, esta geometría se va perdiendo, pues no solo con las enfermedades, sino que también se puede perder con el efecto simple de la edad. Entonces, estas fueron algunas aplicaciones de fractales en biología. Espero que les haya gustado. Nos vemos entonces el viernes para continuar con la clase, y si tienen dudas pueden hacerlas el viernes. Hasta luego.